Hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta bendición que nos da de la vida y de disfrutar de sus grandes maravillas. En este día que vamos a celebrar nuestro culto de estudio, vamos a ponernos en las manos de nuestro Dios para que Él nos dirija durante este tiempo de estudio, que Él sea el que abra nuestro corazón y nos dé toda esa disposición para que podamos en esta hora comprender de su palabra. Vamos a tener una oración para comenzar. Señor, gracias te damos por todas tus bendiciones, por todos tus cuidados que manifiestas continuamente en nuestra vida, en la de nuestra familia y en la de toda tu creación. Señor, en estos momentos nos ponemos en tus manos para que tú, Señor, a través de tu palabra sigas transformando nuestra vida, para que, Señor, nos sigas moldeando conforme a tu propósito. Señor, que en esta hora dejemos todas nuestras cargas, todas nuestras necesidades delante de ti y que confiemos plenamente en que tú estás siempre con nosotros y que eres poderoso y que harás, Señor, grandes maravillas en medio de nosotros, en medio de tu pueblo. Señor, en este momento en tus manos nos ponemos. En el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo rogamos humildemente. Amén. Hermanos, vamos a cantar este himno que está ahí en sus pantallas y de esta manera vamos a continuar. Bien, hermanos, ahora vamos a pasar al estudio de este capítulo 46 del libro del profeta Isaías. Es ahora el que nos corresponde para este día y que podríamos titular como Israel no necesita ir a otros ídolos. Y bueno, ya hemos mencionado que este libro pues contiene varios poemas que así lo pueden catalogar algunos de los pues estudiosos del libro del profeta Isaías. Y bueno, aquí encontramos este poema que pues continúa con este tema que es recurrente en este segundo Isaías, que tiene que ver con la idolatría, que es algo que afrenta a Dios y es también una estupidez humana.
El pasaje propaga de esta manera la afirmación que comienza ahí en el capítulo 45, el versículo 20, que dice, si ustedes gustan ver, buscar también esta porción, versículo 20 del capítulo 45, dice, reunidos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Bien, entonces hermanos, pues aquí vamos a continuar. Se está extendiendo esta parte que ya hemos mencionado, comienza ahí en el capítulo anterior. Y primeramente vamos a ver estos primeros 2 versículos de este capítulo 46, que podríamos decir como título, los ídolos son destruidos. Y dice así, se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de cargas. Esas cosas que vosotros solíais llevar son alzadas cual carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, fueron abatidos juntamente, no pudieron escaparse de la carga, sino que tuvieron ellos mismos que ir en cautiverio. Y bueno, hermanos, pues vemos aquí que ha llegado el fin para este imperio babilónico que había llevado cautivos a los israelitas. Y aquí se afirma que los dioses que los babilonios confiaban, en los que creían, pues no eran verdaderamente dioses. El dios protector de Babilonia, que aquí aparece mencionado como Bel, y el otro que es también Nebo, no podrían detener, no pudieron detener la destrucción que se acercaba para Babilonia. Y el nombre de Bel, que ahí lo pueden ver ustedes en este primer versículo, significa señor o dueño. Y aunque se relaciona con varios dioses antiguos, especialmente aludía al dios Marduk, el principal dios babilónico. Nebo era otra divinidad babilónica también que se consideraba como hijo de Marduk y era venerado como dios de la escritura y la sabiduría. Era particularmente apreciado en la época del exilio, como lo atestiguan cuando se mencionan algunos nombres de los reyes que llevan cierta terminación de estos dioses. Y bueno, cada año durante la festividad del fin de año, tanto Nebo como Bel eran traídos por sus adoradores al templo en Borsippa, al sureste de Babilonia. Y bueno, era una gran procesión en la cual participaba todo el pueblo. Este dios que ahí se menciona, Nebo, que juntamente con su padre, el dios Bel Marduk, eran paseados por las calles de la ciudad hasta llegar al santuario que se ubicaba en Esaglia. Los judíos pues que fueron llevados en el cautiverio, pues también fueron testigos de estas procesiones y pues era algo asombroso, impactante. Era un evento religioso y cultural más importante del año y sin duda era muy atrayente para los judíos que se encontraban en este exilio. Bueno, pero pues la caída del imperio babilónico demuestra la insignificancia de sus dioses protectores. Estos dioses, sus imágenes no son nada y solo llegaron a ser basura para los que lo adoraban. Después de que los babilonios pierden la guerra y son llevados como prisioneros, los ídolos serán cosa que habrán de cansar al hombre y animales, ya que tendrán que cargar con ellos.
Y bueno, aquí podemos ver en esta porción, en este poema, que se presenta de manera irónica a estos dioses. Los dioses Nebo y Bel, pues se convierten en una carga para sus adoradores, mientras que Dios, nuestro Señor, protege y libera la carga a su pueblo. Esta es la comparación. Los dioses babilónicos tuvieron que ir al cautiverio, no pudieron mantenerse sobre las bestias, sobre los animales de carga, como ahí se menciona, y fueron humillados y derribados. Con esta afirmación se pone en evidencia la insensatez de la idolatría y lo absurdo de este tipo de actividad religiosa. Los babilónicos pues tuvieron que marchar hacia el cautiverio llevando consigo a sus dioses, y bueno, la huida de los babilonios pues nos recuerda también la marcha de los judíos cuando se da el exilio. Recordemos que hay un primer ataque en contra de Jerusalén por parte de Babilonia en el 597, donde Nabucodonosor deportó a Jeconías y a los hombres más poderosos, más pudientes de Israel, juntamente con sus tesoros. Es algo que se menciona ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 24, versículos del 10 al 16. Y también después del segundo ataque, que fue en el año 587 a.C., pues entonces ahí ya son deportados el rey Sedequías junto con otro contingente del pueblo, llevándose también consigo a muchos instrumentos litúrgicos del templo. Esto ustedes lo puedan revisar, que se encuentra ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 25, versículos del 6 al 17. Sin embargo, entre lo que fue la marcha de los judíos durante el exilio y lo que era también ahora mencionado aquí, la marcha de los babilonios en este exilio, pues hay una diferencia muy importante. Bueno, los babilonios huyen para ser extinguidos, mientras que los judíos, a pesar de la dureza del exilio, experimentaron la salvación. Y ahí vemos esa diferencia. Y aquí pues podemos ver esta rehabilitación del rey Jeconías en el desierto, que se menciona ahí en Segunda de Reyes, el capítulo 25, versículos 27 al 30, y que será concretada en la liberación del exilio y en la reconstrucción de Jerusalén y del templo, que se menciona ya en el libro de Esdras. Bien, pues mientras los ídolos babilónicos desaparecen, que es lo que vemos ahí en este versículo 2, los utensilios del templo pues todavía se mantienen en el exilio y posteriormente son devueltos a Jerusalén para ser ubicados en el templo. Esto lo pueden ustedes revisar ahí en el libro de Esdras, el capítulo 1, los versículos del 7 al 10. Y los falsos dioses aplastados, pues esto representa al imperio babilónico que fue pues destruido, mientras que cuando se habla del mobiliario que fue recuperado para el templo, esto simboliza la continuidad del pueblo judío. Bien, ahora la marcha de estos babilonios hacia el destierro está pues de una manera comparada o contrapuesta a la actitud de Jehová en favor de su pueblo. ¿Por qué? Bueno, los babilonios se llevan sus ídolos al cautiverio, que esto es lo que se menciona ahí en el capítulo 45, versículo 2, donde
perecerán junto a sus dioses, y que esto lo vamos a ver más adelante, está en el capítulo 47, versículo 15. Mientras Dios se ha llevado por medio de Ciro, el rey Ciro, a los deportados hasta Jerusalén, ahí vean esta parte, donde van a comenzar una vida nueva. También estaremos viendo ya en el capítulo 54 de este libro. Sin embargo, lo que sucederá con los babilonios pues es que serán destruidos. Bien, ahora vamos a ver esta otra sección, los versículos del 3 al 7 de este capítulo 46. ¿Qué podríamos ver aquí? Dios que es incomparable. Y voy a leer esta porción, dice así: Oídme, oh casas de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré, yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me compararéis para que seamos semejantes? Sacan oro de las bolsas y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Bien, vamos a ver primeramente estas afirmaciones que son muy importantes, que se mencionan aquí al inicio de esta porción, y donde dice que el Señor ha llevado a Israel, dice ahí, desde la matriz, y sostendrá al pueblo, también dice ahí en los versículos 3 y 4, hasta la vejez. Bueno, aquí se enfatiza esta intervención divina desde el inicio hasta la madurez del pueblo de Israel. Desde el comienzo de la historia de este pueblo, diríamos, como ahí lo menciona también en el capítulo 44, versículo 22, desde el seno materno, ha sido Dios quien ha guiado a su pueblo con su gran amor. La decisión de Dios de guiar a su pueblo aparece en dos expresiones. Ahí en el versículo 4 de este capítulo 46, que dice yo mismo, ¿sí? Ustedes pueden ver ahí, dice yo mismo. Y esta expresión tiene que ver con lo que ya hemos estado mencionando, con uno de los títulos de Dios, que es el yo soy, con lo cual Dios se reveló en Éxodo a Moisés en el capítulo 3, y de esta manera libera su identidad liberadora. La segunda expresión es esta, yo llevaré, cuyo significado tiene que ver con transportar algo de una manera fatigosa. La tarea de Jehová en llevar a su pueblo en esta labor, pues ha sido un gran esfuerzo. Y bueno, aquí vemos una comparación, porque la labor de los idólatras son ellos los que tienen que transportar esas imágenes, mientras Jehová transporta a su pueblo para que se convierta en un testimonio de la actuación liberadora. Por otra parte, los ídolos son transportados. Y bueno, la decisión de transportar a su pueblo ha sido una tarea difícil para Dios.
Y es que ya desde que el pueblo de Israel estaba en el desierto y mucho antes también, se encontró que este pueblo era un pueblo rebelde. Recordamos ahí lo que dice en Números 14, donde el pueblo se queja ante Moisés, y Moisés también se queja de esta terquedad de este pueblo. Y es interesante lo que ahí se nos menciona, porque dice, y hasta las canas os soportaré yo, ¿sí? Esta es la gran misericordia de Dios. A veces, hermanos, Dios nos soporta, nos tolera y no nos deja abandonados a pesar de nuestra terquedad, a pesar de nuestras necedades, a pesar de una constante desidia. Dios afirma su voluntad salvadora en contraposición con los ídolos. Es lo que podemos ver ahí en este versículo 4. Dios pues consideró al pueblo de Israel como un pueblo especial para él, y lo cuidó y lo salvó. Este pueblo era su pueblo escogido, perteneciente a él. Y bueno, antes de que ellos le conocieran, Dios les amó. Antes de que ellos se dieran cuenta, Dios los cuidaba y los seguía amando y cuidando en todo momento. Y bueno, hermanos, nosotros hemos recibido este amor de Dios también por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podemos comparar a Dios con otra cosa? Como la pregunta que aquí hace en el versículo 5, que dice: ¿a quién me asemejáis y me igualáis y me compararéis? Bien, en estos versículos del 5 al 7 de este capítulo que estamos estudiando, pues se explica el proceso de fabricación y transporte de estos ídolos. Este texto, esta porción, ridiculiza las imágenes para alejar a los israelitas de la tentación de la idolatría, y así también a nosotros. La sección comienza con dos preguntas retóricas que han aparecido ya en otros momentos de forma muy semejante, en esta confrontación de Dios con los falsos dioses, con estos ídolos. Ustedes pueden verlo ahí en el capítulo 40, versículo 18. Y bueno, el contenido de las preguntas pues nos recuerda estas disputas con esos ídolos falsos. En esta porción vemos que hay un desprecio de esta mendicidad de la idolatría, y nos habla de el costo económico de una imagen. Y bueno, es un alto costo lo que tienen que invertir para tener esta imagen, y la incapacidad de este ídolo para responder a quien le suplica. Y bueno, estos ídolos se fabrican a través de el dinero. Es lo que dice ahí el versículo 6. Dice: sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y se adoran. Aquí entonces vemos el costo que tiene la elaboración de estos ídolos, y todo para qué, diríamos, porque no dan respuesta a las necesidades. Mientras que Jehová salva a su pueblo, y lo salva de una manera gratuita, ¿sí? Y esto ustedes lo pueden ver también en el capítulo 43, versículo 14 de Isaías. Bueno, aquí estamos viendo entonces cómo dice que los artesanos moldean la imagen, que pues es una imagen que no se mueve, no tiene fuerza por sí mismo, mientras que Dios moldea al pueblo para que manifieste su gloria.
Así es que también se nos menciona aquí en este versículo 7, ustedes pueden ver lo que ahí se menciona, que los idólatras, esta gente, transporta este ídolo pues que está inmóvil, y por el contrario, Jehová es el que transporta a su pueblo hacia la liberación. Veamos este contraste. Sí que la imagen es incapaz de moverse, dice ahí este versículo 7, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Allí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Por otro lado, mientras que Dios actúa para liberar a sus elegidos y destruir Babilonia. Así es que los adoradores de ídolos invocan imágenes que son incapaces de salvar cuando Jehová escucha y socorre a quien acude a él. Esto lo podemos ver ahí en Isaías 40, versículos 29 al 31. Además, los ídolos constituyen lo contrario de la tarea liberadora realizada por el siervo de Jehová. Recordemos este punto también, este personaje dentro del libro del profeta Isaías, el siervo de Jehová, que actúa a favor del pueblo pecador. Mientras que el siervo de Jehová, como lo menciona ahí en el capítulo 53, versículo 4, carga sobre sí mismo los pecados del pueblo para redimirlo. Los ídolos son cargados. Dice ahí Isaías 53, 4, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así es que aquí está este contraste. Los ídolos pues hunden al pueblo en el pecado, mientras que el siervo de Jehová lo libera, y de esta manera el pueblo pues puede experimentar esa gloria de nuestro Dios. Y esto, hermanos, pues aquí, como ya mencionábamos, es un llamado para que no caigamos en la idolatría. Bien, ahora los versículos 8 y 10 de este capítulo, que está titulado como la profecía se cumplirá. Y dice así, el versículo 8 y 10. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Bien, aquí en esta sección pues se comienza con esta expresión, acordaos de esto. Ahí ustedes lo pueden ver en este versículo 8. Y este demostrativo, esta palabra esto, pues alude al contenido que se menciona ahí en el capítulo 44, versículo 24, hasta el capítulo 46, versículo 7, donde ha quedado demostrado el señorío de Jehová sobre la historia, y ha sido desenmascarada la falsedad de los ídolos. El sentido del verbo, de este verbo recordar, significa o implica la decisión de poner en práctica lo aprendido. No es solo recordarlo y ya, sino de ponerlo en práctica. Así es que eso es muy importante que tengamos en cuenta. Cuando hablamos de recordar, es no solo traerlo a la memoria, sino practicarlo. Y también la frase, acordaos de esto, pues esto nos impulsa, y en aquel momento lo que
se trataba de buscar al pueblo de Israel, era impulsarlo a repudiar la idolatría para de esta manera seguir fielmente a Jehová. Los idólatras, denominados aquí como prevaricadores, dice ahí la palabra, deben pues recuperar el entendimiento y mantenerse firmes ante la tentación de la idolatría. Sin duda esto es algo que también nos habla a nosotros de mantenernos firmes ante la tentación de la idolatría. Y bueno, hermanos, la firmeza para no caer ante la idolatría proviene de recordar la actuación de Dios en la historia. Mientras nosotros recordamos esta actuación de Dios en la historia, esto va a hacer que nosotros nos mantengamos firmes en la fidelidad a Dios y no caigamos en la idolatría. El Dios de Israel se acuerda de las cosas pasadas. Ahí dice el versículo 9, ustedes lo pueden ver, dice: acordaos de las cosas pasadas, ¿sí? Y anuncia también lo porvenir, ahí en el versículo 10, que anuncio lo porvenir, ¿sí? Es decir, Dios tiene la capacidad de intervenir en el futuro, así como lo hizo en el pasado. Él intervendrá, Él dirigirá el futuro. Y es una referencia también a la liberación de la esclavitud en Egipto. El recuento de las intervenciones divinas en medio de la historia del pueblo de Israel es una manera de que el pueblo tuviera esa confianza y seguridad en medio de esta situación del exilio. Así es que el señorío de Jehová sobre la historia se manifiesta en su capacidad de anunciar los acontecimientos antes de que suceda. Porque ahí dice el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. En contraposición con los ídolos, que son incapaces de actuar y de intervenir en la historia. Si es que el Señor pues siempre llevará a término sus planes. Sabemos que Dios es verdadero y que no hay otro. Al ver que sus planes y su voluntad se cumplen, pues nosotros tendremos esa seguridad, esa confianza. Dios con anticipación anuncia el final de su obra aún antes de que esto empiece. Dios obra de esta manera para demostrar que Él es el verdadero Dios y para darnos a nosotros esa seguridad sobre que su palabra es fiel. Por lo tanto, hermanos, nosotros como el pueblo de Dios siempre debemos de guardar en nuestro corazón su palabra, sus promesas. Incluso cuando las situaciones sean difíciles de enfrentar, debemos de recordar y de confiar que su palabra, su propósito siempre se cumplirá. Esto es porque su palabra se cumple con certeza y Dios nos ha dado su palabra para que tengamos esa esperanza y esa confianza en Él. Al mismo tiempo, hermanos, si nosotros rechazamos y menospreciamos sus promesas, su palabra, pues también podemos ser abominables para Dios. Bien, ahora los versículos del 11 al 13, donde se habla sobre la salvación que no tarda. Dice: que llamo desde el oriente al ave y de la tierra lejana el varón de mi consejo. Yo hablé, yo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré salvación en Sión y mi gloria en Israel. Aquí al inicio, en este versículo 11, se describe la actuación de Dios mediante la venida de este rey Ciro,
que es aquí definido como ave, ¿sí? Una ave venida de tierra lejana, dice ahí en esta primera parte de este versículo 11, dice que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Y bueno, el título ave, referido a el rey Ciro, pues esta tiene que ver con la rapidez de la conquista que iba realizando este rey, y pues alude a estas alas de águila con que Jehová libera a sus fieles. Ahí lo menciona en el capítulo 40, versículo 31. Las alas de águila constituyen esta metáfora donde el rey Ciro es esta ave que viene a liberar en nombre de Jehová a este pueblo exiliado. Finalmente, el mensaje también contiene una crítica al pueblo por tener endurecido el corazón y estar lejos de la justicia. Ahí lo dice el versículo 12, oídme duros de corazón y que estáis lejos de la justicia. ¿Sí? Esta acusación pues es algo que Dios estaba pues a través del profeta buscando que este pueblo regresara a vivir en la justicia. Dios pondrá la salvación en Sión y su esplendor de esta manera se manifestará en el pueblo de Israel. El Señor constituirá a su pueblo como ese testigo de la intervención liberadora para que todas las naciones acudan a Él para adorar al único Dios, al Dios de Israel. Esto ya lo veremos más adelante en el capítulo 66. Y bueno, el apóstol Pablo, retomando este pensamiento del profeta Isaías, concibe el cumplimiento del plan divino en la elección de cada cristiano para que de manera semejante a Israel manifieste la gloria de Dios, dice ahí Efesios 1:12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. La palabra divina exhorta a estas personas idólatras y faltos de entendimiento, alejados de la justicia, a observar cómo el Señor acerca su justicia y trae la salvación. Esta salvación que dice aquí no se detendrá. En medio de la dura crítica idólatra, también se da este rechazo directo a los dioses paganos. El profeta pues incluye este reproche al pueblo por haber abandonado la justicia, que está íntimamente relacionada con la salvación. Para el profeta, al acercarse la justicia al pueblo, se manifiesta la salvación también a la comunidad, que a su vez esto lleva también a revelar la gloria divina. Si es que la justicia y la salvación no llegan simplemente así como por arte de magia, brotan cuando el pueblo cumple los preceptos de Dios. Ahí ya lo menciona el capítulo 44, versículo 8, si ustedes gustan ver, dice, no temáis ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Si es que la intervención de Dios en la historia alcanza su cumbre en la venida de nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que dice Hebreos 1, del 1 al 4. El proyecto de Dios se cumple cuando Jesús es llevado al templo, donde es reconocido por quienes esperan la salvación, como fue estos hombres, este hombre y esta mujer, Simón y Ana, como luz de las gentes y gloria de Israel, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 22, versículo 38.
Para terminar, les pedimos por favor que tengan en cuenta esta sección para meditar y hacer, que puedan reunirse como familia, quienes están ahí en este estudio, en esta reunión de estudio, y comentar el tema de las actividades idolátricas en Babilonia. Y contestar estas preguntas. ¿Por qué usted cree que los pueblos llegan a la idolatría? ¿Cómo se manifiesta este tipo de idolatría en la actualidad? También explore el tema de la justicia y relaciónelo con la salvación. ¿Qué implicaciones teológicas y prácticas tiene la justicia y la salvación para los creyentes del siglo actual? Bien, hermanos, pues vamos a tener una oración. Señor, gracias te damos porque nos permites en esta hora reflexionar en tu palabra. Gracias, Señor, porque tú traes tu justicia, traes tu salvación, porque, Señor, tú eres el Dios de la historia y quien dirige todo nuestro acontecer. Señor, que siempre confiemos en ti, que no nos desviemos y no caigamos en idolatría. Señor, en tus manos nos ponemos, gracias te damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, ahora vamos a tener la presentación de nuestras ofrendas y diezmos y vamos a decir juntos este texto que está, ustedes pueden ver en su pantalla. Dios, estamos ante tu presencia, ofrecemos nuestros dones y oramos por tu presencia en un mundo que está herido y dividido. Mucho de lo que vemos es confusión y ansiedad en un mundo que necesita desesperadamente vislumbrar tu presencia y tu gloria. Más que solo nuestras ofrendas, oramos porque nuestras vidas sean un reflejo de tu amor y compasión. Oramos para que tu luz brille a través de nosotros al mundo. Amén. Cantemos este himno para que mientras lo cantamos se recojan las ofrendas. Ahora, hermanos, vamos a hacer juntos la consagración que también ustedes pueden ver ahí en su pantalla. Santo Dios, tú derramas tus bendiciones sobre todos tus hijos constantemente y esperas que vaciemos nuestros corazones, nuestras vidas, nuestros dones para satisfacer las necesidades de quienes nos rodean. Bendice estas ofrendas y úsalas para traer sanación y esperanza a tu pueblo. Amén. Vamos a cantar el himno que está indicado ahí en sus pantallas y de esta manera vamos a alabar a nuestro Dios. Cantemos, hermanos. Toda mi vida descansa en su amor.
Bien, hermanos, vamos a tener una oración para terminar nuestro estudio. Señor, gracias te damos por este tiempo que nos has permitido de analizar, de aprender de tu palabra. Señor, ahora queda en cada hogar, en cada familia, y que, Señor, tú nos sigas impulsando para seguir aprendiendo siempre de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo rogamos humildemente. Amén.